Sean bienvenidos una vez más a este canal, donde podrás aclarar dudas en la resolución de ejercicios relacionados con temas de física y de matemática. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática que dice así: dado el sistema de cargas de la figura, determinar la fuerza que experimenta la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Como podrás notar, aquí tenemos un triángulo equilátero. Recuerda que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. En los vértices de dicho triángulo se encuentran tres cargas: una carga Q1 negativa de 2 microcoulomb, una carga Q2 negativa de 6 microcoulomb y una carga Q3 positiva de 4 microcoulomb. La distancia que existe entre cada una de las cargas es de 0,5 metros. Para poder determinar la fuerza resultante debido a la carga Q1 y Q2 sobre la carga Q3, lo primero que debemos hacer es una representación vectorial de esas fuerzas que están actuando sobre esta carga. Para ello vamos a dibujar un plano cartesiano. En dicho plano cartesiano vamos a dibujar este triángulo equilátero, tomando en cuenta que la carga en estudio es la carga Q3. Dicha carga se debe dibujar en el origen de coordenada. Al dibujar este triángulo equilátero en el plano cartesiano, entonces quedaría de la siguiente manera. Tenemos la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3 ubicada en el origen de coordenada. Vamos a realizar ahora la representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre la carga Q3. Como la carga Q3 es positiva y la carga Q1 es negativa, entonces la carga Q3 va a experimentar una fuerza de atracción hacia la carga Q1. Esa fuerza de atracción se representa con un vector que lo vamos a llamar fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Como la carga Q3 es positiva y la carga Q2 es negativa, entonces la carga Q3 va a experimentar una fuerza de atracción hacia la carga Q2. Esa fuerza se va a representar con un vector y lo vamos a llamar fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Vamos a determinar ahora estas dos fuerzas, la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Para determinar estas fuerzas vamos a hacer uso de la ley de Coulomb. Como son dos fuerzas, vamos a aplicar la fórmula dos veces. Vamos a realizar ahora la sustitución en cada una de las variables para determinar dichas fuerzas. La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga Q1, que es de 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Al sustituir no es necesario colocar el signo negativo. Como podrás notar, no he colocado el signo. Sustituimos el valor de la carga Q3, que es de 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Todo eso dividido entre la distancia que hay desde la carga 1 hasta la carga 3, que es de 0,5 metros. Ese valor va elevado al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador, podemos decir que la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 va a ser igual a 0,072. Podemos simplificar coulomb con coulomb, nos daría coulomb cuadrado, y entonces ese coulomb cuadrado se simplifica con este coulomb cuadrado. Eso nos indica que en el numerador nos quedaría newton metros cuadrados y en el denominador nos quedaría el resultado de esta potencia, 0,5 metros elevado al cuadrado, nos da como resultado 0,25 metros cuadrados. Podemos decir que la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 va a ser igual a 0,288 newton. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. Sustituyendo los valores correspondientes a cada variable, entonces decimos que la fuerza va a ser igual a la constante electrostática, cuyo valor es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituimos el valor de la carga 2, que es menos 6 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. A igual que en el procedimiento anterior, no voy a colocar el signo. Al momento de sustituir, observa que no he colocado el signo.
ya que lo que estamos buscando es el tamaño del vector, que es el módulo. Entonces sustituimos el valor de la carga 3, que en este caso es de 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos desde la carga 2 a la carga 3, que es de 0,05 metros, y ese valor iría al cuadrado. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador, podemos decir que esa fuerza va a ser igual a 0,216. Multiplicando coulomb con coulomb nos daría coulomb cuadrado. Entonces podemos simplificar ese coulomb cuadrado con este coulomb cuadrado. Esto nos indica que en el numerador nos quedaría 0,216 acompañado de newton metros cuadrados. Desarrollando esta potencia, colocando el resultado en el denominador, 0,5 al cuadrado es igual a 0,25 metros cuadrados. Simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados, decimos que la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3 va a ser igual a 0,864 newton. Y ya hemos hallado la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Con esta fuerza entonces vamos a poder determinar la fuerza resultante. Para determinar la fuerza resultante sobre la carga Q3 podemos aplicar dos métodos. Uno es el método del paralelogramo y el otro es el método de las componentes. Para la resolución de este ejercicio yo voy a aplicar el método de las componentes. Para ello únicamente vamos a dejar los vectores, es decir, la magnitud de la fuerza 2,3 y la magnitud de la fuerza 1,3. Pero antes de quitar el triángulo equilátero, debo indicarte que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Como este triángulo es un triángulo equilátero, entonces eso significa que este ángulo mide 60 grados, este otro ángulo mide 60 grados y el ángulo que se forma acá entre los dos vectores también es de 60 grados. Ese ángulo de 60 grados está dividido por este eje coordenado que es el eje Y. Esto nos indica que del eje coordenado hacia la derecha tenemos 30 grados y del eje coordenado hacia la izquierda también tenemos 30 grados. Conociendo esa información, entonces podemos quitar el triángulo equilátero y dejar únicamente los vectores. Podrás darte cuenta entonces que la magnitud de la fuerza 2,3 es mayor a la magnitud de la fuerza 1,3. También podrás darte cuenta aquí en los resultados que la fuerza 1,3 es de 0,288 newton y la fuerza 2,3 es de 0,864 newton. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar las componentes de la fuerza 1,3 y las componentes de la fuerza 2,3. Eso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Debido a la magnitud de esta fuerza 1,3, vamos a representar dos componentes. Una componente sobre el eje X negativo y una componente sobre el eje Y negativo. Debido a la magnitud de la fuerza 2,3, entonces vamos a representar también dos componentes para este vector. Una componente sobre el eje X positivo y una componente sobre el eje Y negativo. ¿Cómo procedemos para determinar la magnitud de estas componentes? Aplicando las siguientes ecuaciones. Para las componentes en X aplicamos esta ecuación donde la componente en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que en este caso es la fuerza 1,3, multiplicado por el coseno del ángulo que forma este vector, que en este caso es de 60 grados. Sustituyendo los valores correspondientes a la magnitud de la componente 1,3, decimos que va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que es de 0,288 newton multiplicado por el coseno de 60 grados. Podrás notar que he colocado un signo negativo. Ese signo negativo indica que la magnitud de este componente está representado sobre el eje X negativo. Aplicando este producto en nuestra calculadora, decimos que la magnitud de la componente 1,3 va a ser igual a menos 0,144 newton. Procedemos de la misma manera para hallar la magnitud de la componente 2,3 en X. Sustituimos el valor de la fuerza, que en este caso va a ser de 0,864 newton,
multiplicado por el coseno del ángulo, que también es de 60 grados. Aplicando este producto en nuestra calculadora, la magnitud de la componente 2,3 en X va a ser igual a 0,432 newton. Como ya tenemos la magnitud de la componente 1,3 en X y la magnitud de la componente 2,3 en X, entonces podemos determinar la magnitud de la fuerza resultante sobre el eje X, que va a ser la sumatoria de estos dos resultados. Realizando esa operación, entonces concluimos que la magnitud de la fuerza resultante en X va a ser igual a 0,288 newton. Procedemos de la misma manera para hallar la magnitud de las componentes sobre el eje Y, pero en este caso, en vez de usar el coseno del ángulo, vamos a usar el seno del ángulo. Entonces podemos decir que la fuerza o la componente 1,3 en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza, que en este caso es de 0,288 newton, multiplicado por el seno del ángulo, que ya sabemos que es de 60 grados. Eso nos da como resultado un valor igual a 0,24 newton. Podrás notar también que he colocado el signo negativo debido a que la componente 1,3 en Y está sobre el eje Y negativo. Procedemos de la misma manera. Para la magnitud de la fuerza 2,3, decimos que la componente 2,3 en Y va a ser igual a 0,864 newton multiplicado por el seno del ángulo, que es 60 grados. Realizando esta operación en nuestra calculadora, decimos que la componente 2,3 en Y va a ser igual a menos 0,74 newton. Podrás notar que también coloqué el signo negativo debido a que esa componente está sobre el eje Y negativo. Como ya tenemos la componente 1,3 en Y y la componente 2,3 en Y, entonces podemos determinar la magnitud de la fuerza resultante sobre el eje Y, y eso va a ser igual a la sumatoria de estos dos resultados. Podemos concluir entonces que eso va a ser igual a menos 0,98 newton. Como tenemos la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y, concluimos entonces que ya podemos determinar la fuerza resultante sobre la carga Q3. Y eso va a ser, o lo vamos a realizar de la siguiente manera. Como únicamente nos están pidiendo es la magnitud de la fuerza resultante sobre la carga Q3, entonces no es necesario hacer la representación de la magnitud de la fuerza resultante sobre el eje X y la magnitud de la fuerza resultante sobre el eje Y. Si estuvieran pidiendo la dirección de la magnitud de la fuerza resultante, entonces es necesario hacer la representación de esta fuerza. Para determinar la magnitud de la fuerza resultante vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Podemos decir que la fuerza resultante va a ser igual a la magnitud de la fuerza resultante sobre el eje X, que es 0,288 newton al cuadrado, más la magnitud de la fuerza resultante sobre el eje Y, que es menos 0,98 newton al cuadrado. Desarrollando estas potencias, entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,08 newton cuadrado más 0,96 newton cuadrado. Debo indicarte que estos resultados están redondeados. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de esta sumatoria, que es 1,04 newton. Concluimos que la fuerza resultante sobre la carga Q3 va a ser igual a 1,02 newton.